Entonces, miren que cuando, siempre hablando de las partes del puente, vamos a enfocarnos siempre a la superestructura, a la parte superior. Y en este punto lo que nosotros hacemos es determinar cualquier elemento que sea el que reciba las vigas longitudinales del puente. Cualquier superestructura de puente cuenta con vigas generalmente o vigas tipo cajón, pero a la larga son vigas. Entonces estas vigas obviamente tienen que llegar a caer a punto, ¿sí? Entonces, en sentido perpendicular a las vigas longitudinales del puente, ¿sí? Siempre a 90 grados, o por lo menos es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué les digo lo ideal? Puede ser que en algún momento, algún puente que ahorita pues igual no se preocupen, ¿sí? Porque todavía no vamos a llegar a ese punto. Entonces, acá, cuando nosotros tenemos algún puente ubicado, en, hablemos sobre puentes, ya puede ser bien en cuanto a puentes sobre ríos o puentes sobre pasos inferiores o pasos a desnivel. Eh, Dentro de la tipología de los puentes, esto lo vamos a ver más adelante, existen también puentes que son esviajados, ¿sí? Ahorita no se preocupen que esto todavía no lo vamos a ver, pero necesito que me entiendan el siguiente punto. El desviaje quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo un puente o una carretera que está cruzando sobre algún río o algún paso inferior, no necesariamente el paso inferior o el río va a estar exactamente a 90 grados de mi LC. O sea, el alineamiento central de ese río o de ese caminamiento inferior pueden estar desfasados, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder ahí es de que nosotros vamos a tener un ángulo en el cual pues ya representa una redistribución de cargas. Puede ser que ambos desviajes sean alineados o puede ser que también estén relacionados a una curva, como lo que aparecía en esta imagen. Entonces, ¿por qué les digo esto? Puede ser, miren, así como este puente, de hecho esto es bastante común, pues es un paso a desnivel, pero si ustedes se fijan, incluso la fotografía nota que el alineamiento de la viga inferior está desfasada de los 90 grados del puente. Entonces, ese ángulo que se forma es un puente con desviaje, ¿ya? Entonces, pueden haber muchos tipos, ¿sí? Pero creo en planta esto representa muy bien. Y aquí, pues si se preguntan cuál sería entonces el puente directamente, pues es desde donde está el cursor, parte inferior, parte derecha, parte superior, y eso sería el puente. O sea que el puente se vuelve una especie de, bueno, tiene su nombre esta geometría, pero es como no es como rombo, pero muy semejante, ¿verdad? Y así es como esto puede llevar a que el desviaje, quien lo da o a donde tienen que caer las vigas, es a la viga cabezal. Aquí lo estamos viendo a 90 grados, ¿sí? Pero puede ser que nuestro cabezal sea el que tenga que adaptarse a la geometría inferior del río o el paso a desnivel. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cabezal? Primero, recibe las vigas. Segundo, distribuye las vigas al apoyo, ya sea bien un estribo o las columnas de las pilas, ¿sí? Que en este caso, pues cabalmente son columnas o pilas, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos pues esa redistribución, pero fíjense ustedes que pasa algo bien interesante. Acá, antes de que las vigas caigan sobre, digamos que estas son vigas de concreto. Si son vigas de concreto, ¿qué pasa si coloco concreto y yo quiero que tenga un apoyo articulado, un apoyo simple? Sobre concreto tengo dos opciones, o lo apoyo literalmente, o sea, una viga la coloco ya fraguada, la coloco sobre la otra, y eso va a generar un apoyo articulado, porque tienen solamente una reacción hacia arriba. El detalle es de que si, recuérdense que el concreto no es un material tan flexible, o el módulo de elasticidad es demasiado, con, digamos, poco eficiente para el tema de cargas que generan movimientos, como no son los vehículos. Entonces, lo que va a pasar es de que el puente va a estar impactando, ¿sí?, sobre la otra viga y esto podría generar que se vaya fisurando, microfisuras en la parte superior. Para evitar eso, notarán ustedes que debajo de cada viga hay un recibidor, algo que recibe esa viga. Eso que la recibe son los apoyos elastoméricos o los neoprenos, o en inglés los bearings. En bearing es en realidad, aquí es aplicado es el apoyo. Estos elastómeros, o elastoméricos, son básicamente caucho, pero caucho tan rígido, de tanta dureza, que ellos no se miden por
módulo de elasticidad. O sea, sí tienen un módulo de elasticidad, cualquier material, sino que se miden por dureza, ¿ya? Puede ser dureza grado 60, grado 50, grado 40, ¿sí? O más. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es un caucho tal, imagínense ustedes que pasaría como un vehículo. Si el vehículo, ustedes tienen un carrito y no le tienen llantas de caucho, sino que van literalmente sobre los aros, cada vez que pasaran sobre algún bache o alguna roca, arruinarían sus aros. Pasa lo mismo. Entonces ustedes necesitan un elemento de caucho que les amortigüe antes de la suspensión. La suspensión en un puente es naturalmente su vibración. Muy parecido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este elastómero se va a ir deformando, se aplasta cada vez que el puente genera algún tipo de apoyo o distribuye la carga vehicular. Bueno, ¿sí? Y que perdón, eso es lo que lleva a intermedio el puente también. También se puede colocar. Ujú. También se puede colocar. En estos casos, el elastomérico o el elastómero es el nombre técnico, digamos. Pero hubo una marca que empezó a desarrollar esta tecnología porque antes en realidad se utilizaban otros tipos. Ahorita regreso a esta, solo les estoy enseñando que antes pues se jugaba mucho con la idealización real de un pin o un pasador, que es el que al final genera el... Miren, aquí incluso pues tenemos literalmente un bloque, un cilindro de acero macizo. Para empezar, eso es bien pesado. Segundo, pues, sí cumple la función matemática idealizada. Pero ¿qué pasa con el elastomérico? Que hubo una empresa que se llama Neoprene, que pues luego fue evolucionando y empezó a patentar su tecnología y son los famosos neoprenos que hoy en día conocemos, ¿ya? Entonces, aquí está, miren, los cauchos sintéticos. El más común es el neoprene, que es la marca, digamos, pero en español, que es como todos lo conocemos aquí, se llama neopreno, ¿sí? Cambiamos esa última letrita por una O. La tecnología fue desarrollando mucha investigación sobre el tema y empezaron a darse cuenta que cada vez que el vehículo aplastaba un elastomérico, pues deformaba y el ciclo de vida de deformaciones, pues eventualmente iba a llegar a su límite, porque pues, se aplasta por completo si la carga es muy elevada. Entonces, literal es como que si ustedes tuvieran un borrador de esos que son suavecitos y los apachan, pues se deforma, ¿verdad? O sea, es de esperarse. Pero si ustedes están con una carga cíclica o repiten eso, no son elementos dúctiles, por supuesto que no. Llega un punto donde empiezan a rajar o a fisurar, porque cuando reciben la deformación de la energía, es cierto, sí deforman muy bien. O sea, digamos que uno pasaba el puente suavecito. El problema es de que los elastoméricos aguantaban, que les digo yo, 2 años, 5 años, ¿sí? Entonces empezaron a aumentar en espesor. No sirvió de mucho, porque igual pues se va a deformar, sino que al contrario da una inestabilidad vertical. ¿Cuál fue la solución? Se empezaron a implementar placas de acero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se funde el caucho, eso viene como un... ¿Cómo les diría? Si ustedes han visto alguna fabricación de llantas, de suelas de zapato, de cualquier elemento de caucho, lo que hace es de que el caucho se trabaja a altas temperaturas, entonces viene como derretido, se mete en moldes y pues ya endurece al enfriarse. Entonces, cuando se vierte en estado líquido a altas temperaturas, las placas de acero están esperando ese caucho y lo que hace pues, es de que queda como un elemento casi monolítico. Entonces, las placas de acero lo que hacen es, vean que están separadas. Esto lo que va a causar es de que sí, deforme esta capa, deforme esta y esta también. Pero llega un punto donde deforma y no permite que el elastomérico se expanda demasiado hacia los laterales, ¿sí? Sino que va a deformar, pero es otra forma, o también se podría contenerlo. El problema de contenerlo es de que es muy complicado hacia qué sentido lo contenemos. Hacia sus cuatro rostros, hacia solo uno, se puede formar. Entonces, esta es una forma muy controlada de cómo eh, manejar esas deformaciones. ¿Y cómo va el neopreno? Pues normalmente vean que acá se coloca literalmente debajo del apoyo de las vigas. Este es un tipo de apoyo de viga. Puede ser que la viga venga fundida totalmente rectangular, pero esa viga cae directo al neopreno y sobre el neopreno ya se redistribuyen las cargas hacia mi viga cabezal. Entonces tenemos tablero, debajo de él tenemos vigas, las vigas caen a neoprenos y los neoprenos caen a las vigas cabezal. Las vigas cabezal caen a las columnas o al estribo. ¿Sí? Buenísimo. A veces puede ser de 30, puede ser de 40, tiene muchas diferentes em, medidas, pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Digamos que hay una deformación permisible,
De hecho, Ashto da dos métodos de cálculo del neopreno. No, le digo, por ejemplo, para puentes de unos, le pongo un ejemplo, para puentes de 40 metros, normalmente trabajo fajas, o no, no son fajas, son cuadrados. Es literal como, sí, un cuadrado tal, ¿no? De más o menos de 40 por 40 a 50 por 50. O a veces los mandamos a hacer un poco rectangulares. Entonces, el ancho va en función normalmente de la viga. Casi siempre queda un poco desfasado. Es decir, que si la viga tiene una dimensión de, le digo yo, 60 centímetros, por ejemplo, visto en plano, mi faceta de neopreno más o menos queda, le digo yo, de 40 por 40. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que cuando pase el vehículo y lo aplaste, esto se expande y llega a alcanzar una figura de 43, 45 por 45, pero con fachada, ¿verdad? Entonces es por eso que nunca, 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 por favor, en mayúsculas, nunca, vayan a conectar la viga de su puente a su estribo. Repito, nunca vayan a conectar la viga o el tablero a su estribo. Siempre tiene que tener alguna junta. Y esto es porque si no, ustedes van a estar empotrando la viga. Y miren, la verdad es que quienes tienen experiencia de puente se han dado cuenta, eh, bueno, hay casos de todo tipo, ¿verdad? Pero lo que pasaría es de que cuando el tablero o la viga se topa por completo o se funde, peor aún cuando se funde por completo a la viga cabezal, automáticamente ustedes pasaron de tener una viga simplemente apoyada a una viga empotrada, aunque sea por una poca porción, pero es un empotramiento. Y si, imagínense aquí, tenemos un espesor de 18 centímetros y esos 18 centímetros están fundidos al estribo, 18 centímetros van a tratar de aguantar ese momento de reacción de toda la viga. Pues, es una barbaridad. ¿Qué va a pasar? Se va a fisurar. O peor aún, podemos dañar el estribo. Peor aún, podemos dañar las vigas. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas formas y geometrías de trabajarla. Además, y aquí viene otro aspecto matemático. Nosotros en puentes esperamos, de hecho aquí se logra ver una foto de cómo está el detalle que ven en plan no abajo, ahí está el neopreno, que es un cauchito color negro, ¿sí? Y este va a deformar hacia sus lados. Ahora bien, ¿qué pasa en un puente? Nosotros estamos diciendo, ojo, en dos dimensiones, estamos diciendo que el puente va a ser una viga simplemente apoyada, ¿sí? Ahora veámoslo en tres dimensiones. ¿Qué pasa si el río viene y me empuja el puente? Yo solo estoy generando un apoyo para arriba, ¿cierto? ¿Qué creen que puede pasar con esa viga? Puede caer. Entonces, muchos puentes que terminan aguas abajo, lo que pasa, tienen el problema de que no ponen algo que se llaman topes. Los topes es, ok, tengo mi viga en 2D, pero lo que tengo que hacer es restringir el desplazamiento y tengo que proponer, por ejemplo, digamos que si esta viene a ser mi viga, ¿sí? Esta parte del pachón lo que evita es de que si el río está empujando, pues ella vaya a salir, ¿verdad? Y la superficie del pachón es la que genera su reacción vertical hacia arriba. Entonces, acá verán ustedes una fundición. No, no es de que el albañil haya puesto mal o haya cuantificado mal sus varillas, no. Esto, en el futuro, es una fundición de imagínenselo como una columnita de 20 centímetros de alto. Es chaparra, ¿sí? Ese pedacito lo que hace es evitar que cuando el puente trate de salirse para un lado, y peor aún, cuando tienen puentes en curva o puentes con peralte, eh, pasa de que, por ejemplo, un puente en curva, ahí sí pueden haber fuerzas laterales inducidas por el tráfico vehicular. Si es una curva, hay una fuerza centrípeta y una centrífuga. La fuerza centrífuga es la que trata de sacar el puente de su eje. Los mismos vehículos generan una fuerza de esas dos dimensiones en la tercera dimensión. ¿Estamos claros? Excelente. Ahora, si ya nos pasamos a otras tipologías, antes, pueden haber también de metal. El problema es que el metal no es tan... El módulo de elasticidad del metal es totalmente diferente. Necesita demasiada fuerza para deformar. No es de que sea
indeformable, porque por supuesto que se puede deformar, pero tratar de absorber esa energía que nosotros queremos que sí deforme. O sea, es bueno que se deforme el puente. Por eso, si no tuvieran, miren, cuando ustedes pasen en un puente, vayan caminando y más o menos a la mitad pasa un tráiler y no vibra, ese puente no tiene neopreno. En cambio, los puentes por los que ustedes vayan caminando y cuando pasa un tráiler, vibra, pero como que si estuviera temblando, o sea, eso sí tiene neopreno. Porque la vibración para un puente es sana. Es extraño, pero es sana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos lados? Pues obviamente algún tipo de apoyo. Específicamente estos vienen a ser de metal, ¿verdad? Pero el problema está en que antes se utilizaban mucho y hoy en día ya no se recomienda tanto el uso porque son de una altísima corrosión. ¿Está bueno? Regresemos a los puentes de antes. El detalle era de que muchas... Uy, perdonen. Existe la posibilidad bueno, antes no había tanta opción a elementos o materiales como el neopreno, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que a través de piezas de metal se formaba un mecanismo, ¿sí? Quiere decir, pues, varias placas o alguna estructura que va conformando una pieza móvil. Entonces, ¿qué se hacía? Notarán ustedes acá que el plano idealizado de este tipo de apoyo, que es un apoyo llamado en aquel entonces rocker, esto casi ya no se utiliza hoy en día, porque genera también una inestabilidad en el sentido de que el puente también podía topar en sus diferentes apoyos. Entonces, costaba mucho, bueno, lo que hacían era que el puente naturalmente lo hacían en forma, o las vigas se iban en forma de arco, cuando se colocaban las vigas sobre los apoyos y se fundía la losa y pasaban los vehículos, esa forma de arco se iba a abrir un poco. Entonces todavía, aún así separaban todavía aún más las cortinas y esto formaba pues ese tipo de apoyos. El problema está en que es inestable, porque si yo tengo los dos tipos de apoyo en inicio y final, el puente es inestable en el sentido longitudinal, ¿sí? ¿Me van a entender? Va. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá existe un peine que son tres placas, ¿sí? O sea, esta es una gran placa, pero tiene tres placas, o sea, dos ranuras, y el apoyo tiene dos placas, ¿sí? Que encajan como que si fuese un peine, ¿sí? Y hay un pin, un pasador que atraviesa esas cinco placas, ¿sí? Pero digamos que la placa superior de la inferior está desconectada. Y todavía para ajuste de penas, la parte superior se redondeaba. Entonces literalmente era un apoyo doble articulado en el mismo punto. Yo sé que es un poco diferente y rara ahí el tema, pero esto podía también generar un desfase. Y luego que alguien me puede decir, "Mire, pero aquí hay un perno, es para que no se salga el apoyo de su posición, pero aún así aquí había un agujero sesgado, un agujero mal llamado chino, ¿sí? Porque es alargado. Entonces, estos apoyos también no tienen topes sísmicos, pero tienen una porción de placa que sube de este lado que evita que, pues, obviamente, los apoyos rocker salgan para un lado o para el otro. ¿Está bueno? Y literal, existen los pasadores, que son los apoyos tipo pin. Si ustedes van a Guate, pasan por antecito del paso al nivel de Eric Barrondo, vamos a ver, pasos a desnivel con nombres de atletas, ¿verdad? A ver si no se repite la historia. Hay un puente que se llama Los Álamos, si no estoy mal. Eso tiene pasadores de este tipo. No me recuerdo, creo que se llama Puente de los Álamos. Está en Guate, por la entrada del Atlántico, creo. Si no estoy mal, ese pasador tiene, perdón, ese puente tiene pasadores de algo así como 5 pulgadas de diámetro. Un reverendo. Y esto lo que genera es que pues obviamente a través de la conexión de dos placas, todo recae a través de un esfuerzo cortante por ese pasador. Por eso tiene que ser tan grande. ¿Ya? Pueden ser literalmente solo los círculos, pero a través de estos tipos que son los rollers. El problema está en que esto sí genera demasiada inestabilidad en el sentido longitudinal. No está soldado a ninguno de los dos lados. Entonces, matemáticamente hablando, genera una semejanza a estos apoyos que son los tipos rodillos. ¿Ya? Ahora pasémonos a las columnas o las pilas. Aquí lo que vamos a tener es apoyos intermedios de puentes. Cuando tengamos
un puente ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan ustedes cuando veíamos luces de puentes? Habían luces para tramos simples y tramos compuestos o tramos continuos. Los tramos continuos son los que están divididos a través de estas pilas. Quiere decir de que un tramo continuo sería un puente aquí, y ahí es donde hablábamos de la viga isoestática o hiperestática, ¿sí? La hiper va a ser entonces la que va continua o la que va a separar. A ver si se recuerdan. Bueno, se los dejo de tarea. Hay que investigar eso. Bueno, eso hay que tenerlo, pero en la punta de la lengua. Las pilas pueden haber de varios tipos, pueden ser como estos que le llaman martillos, que son columnas circulares, que en la parte superior pues obviamente tienen una semejanza a vigas. Pueden ir en ampliación. Esta tipología se está replicando un poco en los puentes nuevos, de hecho CA2 tiene un par de esos. Ahí nuestro corresponsal nos podrá confirmar. Hay algunos puentes en pasos de desnivel, hablemos todos los puentes que están sobre la Roosevelt, tienen apoyos en forma de V, o sea, son varios apoyos, están desfasados, que son los que se pasó llevando el tráiler en la salida del Atlántico, en la zona no sé qué, no hace mucho. El problema está en que ahí dejaron muchos, o sea, fueron un poco más con la arquitectura. El detalle es de que no tenían buena redundancia estructural. Toparon dos y con esto pues se fueron eliminando. Muy bien. Y ya para ir finalizando y no cargarles aquí de más info, tenemos los estribos. Estos estribos, y aquí sí, pues vamos a ver bien qué es lo que pasa con ellos. Si ustedes se recordarán, los estribos de nuestro esquema original son estos, ¿verdad? No, perdón, aquí donde dice bastión. Nosotros acá les llamamos estribos. Y los estribos tienen muchas funciones. Primero, contener el suelo. Recuérdense que el aproche, por las pendientes, el ejercicio que veíamos aquella vez, el aproche, pues conforme va ganando pendiente vertical o altura, normalmente va a contener suelo que en la rasante natural no lo tenía contemplado. Siempre va a ser a más. Segundo, los estribos en la parte superior tienen la viga cabezal. Ya vimos que si las vigas longitudinales del puente caen a la viga cabezal puede distribuir a estribos también. Por lo tanto, los estribos van a ser aquellas piezas o aquellos elementos que contienen suelo y además resisten que el puente se quede en su lugar, ¿sí? Y segundo, no solo se trata de que reciban cargas de este lado y del otro lado, sino que también estas las distribuyan como debe ser al suelo. Pero no me va a decir, o sea, eso lo hace todas las estructuras. El problema es de que este tipo de cimentaciones pueden llegar a generar eh, una, algún tipo de, tal vez no inconsistencia, pero pueden estar sujetos a mucha exposición de los ríos, especialmente de los ríos, porque recuérdense que si el puente lo que está liberando es un río, al excavar, ¿qué vamos a encontrar? Agua, seguramente. Vamos a ver los que estuvieron en cimentaciones. ¿Qué pasa con una zapata cuando encuentra agua? Oh, ¿qué pasaba? Refracción. Algo similar, es correcto. Ahí estamos, correcto. Muy bien. Ahora bien, verán ustedes que cuando tenemos río tan cerca, lo que cambia es la forma en la que se comporta el suelo. Puede haber una liquefacción o especialmente el valor soporte de este tipo de elementos cambia. Y también muchas veces el tipo de suelo va a tener que, no, el tipo de apoyo final, como pilotes o micropilotes o similar, va a tener que descender a tal estribo que el agua pues no sea un impedimento para que él se mantenga estable, ¿sí? Además de eso, puede ser que también el estribo vaya a estar relacionado a algún empuje hídrico ahora del lado del río. O sea, si hay una crecida, pues el volumen a contener en mi sección hidráulica va a ser grande, ¿sí?
Y generalmente ahora lo que se está manejando es de que los estribos del lado de frente sean un muro, aunque atrás tengan columnas. Las columnas normalmente, por un tema de redundancia, se tienden a colocar alineadas justamente donde van las vigas, ¿sí? Entonces con eso se puede garantizar de que pues también las vigas se están distribuyendo de manera correcta y no tenemos un estribo que tenga un muro tan grande, porque si no tendría que ser un muro masivo. Hablemos de espesores de 1 metro, 2 metros, ya esa fundición es no imposible, pero ya se vuelve muy costosa. Entonces mejor una columna, ¿sí? Vigas o sea, vigas longitudinales de puente a viga cabezal ya distribuida a columnas, idealmente alineadas a donde va la viga. ¿Está bueno? Muy bien, ¿alguna duda? Perfecto.